nombre es Aurora Cayo Baltasar, soy originaria del pueblo Chiapa, cocinera tradicional aymara y yatiri, guía espiritual del pueblo aymara. Como cocinera, aparte desde mi niñez, a los 5 años yo preparo por primera vez un plato de comida al cuidado de un hermano de 2 años. Entonces ahí empecé a conocer la cocina de las abuelas, de mi madre y los aromas de mi pueblo, porque cada abuela arriba en la comunidad tiene sus aromas, tiene sus sabores. Y como niña traviesa yo andaba de cocina en cocina en la mañana cuando ya aprendían y veían que estaban saliendo humo de las cocinas y siempre me llamó la atención esos aromas, esos manjares que preparaban ellas con mucho cariño para alimentar a las familias y después cada uno parte a su territorio a donde le tiene que ir a prestar servicios, pastar sus animales, ir a la chacra, así, diferentes tipos de trabajos, porque el desayuno era la base principal del alimento. Bueno, lo convertí en un emprendimiento partiendo desde el 96 por ahí por lo menos. Hoy ya tengo 66 años, unos 30 y tantos se puede decir, que partí por una necesidad especial de cómo entregaba los productos que estaban y cómo podía hacer un tipo de negocio si yo no tenía mayor conocimiento. Mis estudios son básicos y quería hacer algo. Y cuando veo la necesidad, porque empecé a asistir a estos encuentros de pueblo originario y todo lo demás, pero no había la alimentación adecuada. Un cóctel, o con lo que llamamos sotacuyico, o un aftapi, que sería un cóctel, un refrigerio, alguna cosa así, con identidad. Entonces me nació la idea de poderlo hacer, pero yo no sabía nada de negocio, nada de nada, no entendía mucho qué es lo que se necesitaba y con una ilusión nomás, solamente con una ilusión, ¿y quién me ayuda? Si no sé de negocio, sin nada, no tenía las maquinarias necesarias. Y justo más o menos en esa época que yo me separo de mi actual pareja, de mi pareja, me separo, entonces quedé de brazos cruzados y empecé como a vender quequitos de 1 kilo de harina y de unos moldes que recogí del patio de mi hermana inclusive, y empecé a vender, pero a juntar esa plata, aparte me la gastaba, aparte lo ahorraba, y empecé a vender y a ahorrar, con la finalidad de poderme comprar pensé con 1 kilo de harina, después fueron 2 y así, después ya mi sobrina en Guara, ella hace su negocio y me empieza a pedir queques ya con quinoa, y eran ya 600, 700 queques que entregaba a la semana. Entonces fui creciendo con eso y poder armar mi negocio igual para hacer cómo hacía una banquetería. Decía yo, pero ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo que me puede ayudar? Y me daba un poco de vergüenza, no es lo como hablo ahora, me daba ese tiempo, todavía era tímida, traía un poco, pero de cocina yo sabía mucho, trabajé de cocinera en diferentes lugares y también parte de mi comunidad, parte de mi mamá. Yo a los 15 años formé un comedor popular en tiempo de dictadura, entonces sabía de cocina, siempre me llamó la atención la cocina. Entonces por eso mismo empecé con la idea de poder hacer un negocio. ¿Cómo hago este negocio? Entonces una vez yo invité a mi casa a unas amigas que éramos voluntarias nosotros, prestábamos servicio voluntario en el hogar de ancianos y en la casa yo siempre he preparado mis comidas, siempre recibo a mis invitados con las comidas propias de mi cultura. Entonces empecé a probar, ¡ay, qué rico, sí! Y les cuento la idea del negocio, de cómo quería hacer un negocio. Me dice, sí, pero pues hay que postular al FOSI, postulé, nada. Me dice después una amiga, no, me dijo, yo tengo la persona que te pueda ayudar. Y un día llegó justamente, golpeó a la puerta y era un funcionario de Corfo. Y que le habían contado la idea del proyecto que tenía yo de poder hacer una banquetería con pertinencia, porque nadie más la tenía, era como la primera dentro de todo esto. Entonces le conté la idea, me dijo, ya, nosotros le podemos ayudar, dijo, se cierra, hay un proyecto animador, dijo, se cierra esto, si a usted le gustaría. Yo le dije, sí, pero me dijo, tiene que tener
un tanto por ciento. Y yo dije, sí, lo tengo, así como sí. Pero también, ya, dijo, ya, te los vamos a ayudar, va a venir alguien a capacitarla y todo lo demás. Pero como era muy técnico, no entendía nada. Nosotros siempre tratamos de potenciar el camino del emprendedor. Y siempre damos un ejemplo muy concreto para que la gente vaya entendiendo cómo hay que avanzar, ¿cierto?, en este camino para ir logrando ciertos recursos finalmente, o que nuestra empresa quede instalada o lograr vender, que es lo que todos quieren. Nosotros siempre decimos, mire, hay un ejemplo, vamos a dar ejemplos que hay una persona que quiere vender completos que está en una esquina, ¿cierto? O vende a los vecinos y quiere instalarse con un carrito de completo. Entonces va al Fosis, puede comprar el carrito, puede comprar insumos y esa persona ya empieza a vender. No necesariamente están formalizados, muchos de ellos. Pueden vender a los amigos, no sé, perfumes, y después vamos a suponer que esta persona quiere seguir vendiendo y quiere formalizar porque vendió mucho y ya no quiere tener solo el carrito, pero también va a habilitar una sala dentro de su casa, la primera pieza de adelante para atender a público, y además tiene el desafío de sacar la resolución sanitaria. Entonces ella quiere vender los completos en su local establecido y va a Cercotec. Y en Cercotec hay programas donde ya puede implementar con mesones, tramitar la resolución sanitaria. Corfo. Entré por la puerta grande, como se dice, porque no era cuando por lo general pasan por Fosis, Cercotec, pero esa ayuda fue muy importante, y ayuda también de un profesor de la universidad, que es don Alberto Díaz, y él me dice, va a ser un libro de las culturas, y yo creo que lo que tú sirves en tu casa, que es tan delicioso, quiero que lo hagas. Me dijo, nosotros te ayudamos, dijo, porque en ese tiempo se podían hacer con cosas descartables, dijéramos de plástico. Yo quería losa, pero con identidad, pues yo quería tiro todo, las losas y todos los manteles, todo así con identidad. Pero y ya lo hice, me dio el agrado cuando vi que la gente disfrutó comiendo eso. Disfrutó comiendo todo lo que estaba ahí, entonces dije, ay, no estoy tan perdida. Y así empecé a ver cómo darle el valor agregado, cómo rescatar, y empecé a ir a los pueblos, a las comunidades, a hablar con las abuelas, de las recetas, o de las cosas que yo comía cuando era niña, y dónde encontrar esos productos. Y me doy cuenta que gran parte de esos productos estaban en vía de extinción. Entonces, esta señora ya le fue súper bien en su negocio y hoy día postuló a nuestros programas PAR, porque son los más pequeños, entonces, pero ella quiere seguir vendiendo porque es muy bueno su producto, y además tiene una componente importante diferenciadora de otros. Y ella se anima a tener sucursales dentro de la ciudad. Y nosotros le decimos, mire, ¿sabe qué? Venga, instálese, postula el DFL 15, ya está vendiendo más, los activa, y además la señora quiere también empezar a producir salchichas, ¿cierto?, veganas, con una característica especial. Entonces empieza a innovar y puede optar a una Innovaregión, a un Súmate a Innovar, ¿cierto? Y ahí nosotros empezamos a potenciar la innovación en el emprendimiento. Entonces la señora ya tiene, ¿cierto?, estas distintas sucursales, y le fue muy bien con esa salchicha o esa hamburguesa vegana o con unas características especiales donde pudo innovar, y resulta que le quieren comprar de otros países. Nosotros la tenemos que derivar, ya no se va a quedar en Corfo, sino que la vamos a derivar a ProChile, que la va a instalar con su producto en distintos países y donde puede comercializar para distintos países. Y ese es el camino del emprendedor. Entonces nosotros le dejamos no solo a ella este consejo, sino que a todos que se puedan animar a empezar con mucho esfuerzo, pero seguir y continuar, innovar y poder exportar, porque lo que nosotros queremos es dar seguridad económica al país y levantar las empresas en el país.
con mi madre, mis tías, y así, pues fui, y lo que mi abuela siempre me contó, siempre yo vivía al lado de mi abuela, entonces siempre mis abuelas lo que hablaban, y lo que yo escuchaba en la comunidad, porque hoy día algunas hijas le digo, a tu mamá le gustaba esto, ¿te acuerdas que ella? Uy, dijo, ¿y cómo te acuerdas tú? Es que lo que pasa por eso mismo, desde niña como que me llamó la atención la cocina, de andar de cocina en cocina en las abuelas, que estaban en la mañana cocinando, que estaba, sentía el aroma, sentíamos gusto, entonces eso siempre lo estuve ahí, nunca dejó de ser parte mía. Siempre entonces con cariño y amor recuerdo esos aromas, hay agradecimiento por ese. Pero, y empecé y fui para arriba y me doy cuenta que gran parte de los productos está desapareciendo, ya no se preparaban esos platos, y a mi mamá le empiezo a preguntar, a mi hermana mayor también, ellos me ayudaron. Mi mamá dijo, sí, tú sabías hacerlo, sí, no venga algo que no sabía hacerlo, me retaba mi mamá, inclusive me decía, no, si tú sabes hacerlo, si tú lo viste de chica, sí tienes que saberlo hacer, pero mamá, ¿dónde encuentro esto? Esto no está ya, sola tú lo vas a poder hacer. Siempre me dijo eso. Fusiono y cocina ancestral como la calapurca, el picante, la quinoa. Entonces hago platos de degustación y pancitos de orégano, de varias formas de sabores que hago, panes, las empanadas de charqui, las empanadas de queso blanco con cebolla que era muy apetecible arriba. Los pasteles de choclo hechos en las hojas, o las pasteleras nortinas que eran hechas se hacían en sartenes y se metían al horno, y eso no tenían más que el mismo maíz choclo que era dulce. Entonces mostremos realmente lo que es en la cocina, los productos de acá, de la región. Preparemos, aleguemos con nuestras manos, porque el hacerlo también con nuestras manos es transmitir justamente esa energía. Porque yo puedo cocinar, puedo tener muy ricos aromas, pero si estoy enrabiada, más de alguno se va a enfermar. Por eso se cocina con amor. Bueno, hoy día mi negocio se llama Banquetería Andina Camtaturo, con pertenencia cultural. No lo pude, primero, por impuesto interno no existe lo cultural, nada, sino que bodas, catering y celebraciones, dice, uno puede sacar las resoluciones. Saqué un impuesto interno, me ayudaron para poderlo hacer con el proyecto de Corfo. Compré cosas que no debería comprar porque no sabía, no tenía conocimiento, y que al final que igual como uno no sabe negocio, pagué cosas que no debería haber pagado en demasiada cantidad, y hoy día me doy cuenta que jugaron conmigo las personas que en cuanto se llama, a quien yo pedí que me hicieran la loza, los manteles, todo, y la loza fue una estafa. Porque por el no tener conocimiento de eso. Pero bueno, ya pasó eso y así empecé a crecer y a presentarme, y veía ya a los congresos, en la universidad, y veía que la gente disfrutaba y me fue llamando, enriqueciendo con eso y a saber más. Entonces, ¿cómo innovo? Primero innovación, primero era platos rescatables, platos ancestrales, más que todo, y una fusión. Pero ¿cómo innovo con los productos? Darle el valor agregado a los productos que tenemos acá, tanto en el altiplano, en la precordillera, cordillera, pampa y mar. Mezclar en todos estos pisos ecológicos de acuerdo a eso y darle una identidad regional, una identidad territorial. Y empecé así, pues justamente yendo a los pueblos, consiguiendo los productos, y la gran parte de los productos me la entregaban mujeres. Mujeres, hasta el día de hoy. Mis proveedoras son mujeres que tienen el conocimiento entonces de las hierbas, de los frutos, de los maíces, de las papas, de las quinoa, de las ocas, de todos los productos que hay arriba. Entonces, ¿cómo le fui dándole el valor? ¿Cómo hacer, por ejemplo, un pay del limón, que uno hace el típico pay de limón?
pero hacerlo con harina de quinoa y hacer un pay de tumbo, un fruto ancestral que nosotros manejamos arriba en los pueblos, que se estaba perdiendo, en esos tiempos era muy poco. Entonces buscar esos frutos para darle, como yo lo presento, pero con frutos, un pay pero con frutos de acá. Entonces los primeros pay los vendí en los tambos y la gente, era un boom haciendo pay de tumbo, que con harina de quinoa, la base con harina de quinoa, la base, la masa sable que le llaman ahora, pero con harina de quinoa, ¿cómo le doy el toque? ¿Cómo para que se diera? Busqué la forma. Fui creando porque sin ninguna orientación de chef ni nada, sino que de lo mismo ya, esto me tiene que resultar y puedo hacerlo. Y así empecé. Saber mucho de la cultura, saber toda esa herencia que hoy día a lo mejor no están las personas que me enseñaron, pero todo tiene hoy día una enseñanza y un agradecimiento. Y el hecho de haber compartido con mi madre, con la abuela, con la tía y todo, eso me dejó esa gran herencia. Y eso no puede ser solamente para mí, sino que transmitirlo a las demás generaciones. Esto yo, Aurora, un día va a desaparecer y que quede plasmado esto, el recorrido que se ha hecho para justamente a través de los alimentos, conocer lo que son nuestras papas, nuestros productos de arriba, que digan en el agro, que puedan poner un cartel que diga este choclo viene de tal parte, está de tal, porque Tarapacá tiene una riqueza incalculable, el producto en riqueza patrimonial, dijéramos, de agropecuario, lo tiene. Y hoy día me doy cuenta en eso. Fue difícil por poder darme cuenta y cómo empezar y todo. Pero más que como negocio, hoy día después lo fui viendo como una necesidad, no solamente de lucro. Yo creo que para mí ha servido el hecho de unirme con otras hermanas no solamente de Chile, sino que fuera de Chile, tantas hermanas peruanas, bolivianas, argentinas, he estado en esos lugares y conocer que lo valioso que ellos resguardan, entonces el unirnos, fortalecernos entre nosotras mismas, más que la escuela, más que claro, tienen enseñanza, todo, pero yo creo que fue fortalecernos entre nosotras mismas, la experiencia que cada una de nosotros tenemos. Es cierto, las escuelas sirven, pero nosotros también somos escuela de la vida. Bueno, primero adquirir conocimientos de contabilidad, un poco de todo, de sanitización también, todo. Quería tenerlo con resolución sanitaria porque uno choca ahí, porque los productos son de las comunidades y para hacer uno tiene que tener la resolución sanitaria. Como yo pertenecía al Consejo de Salud Pueblos Indígenas de la Seremía de Salud, que luchamos por conseguir la resolución sanitaria para todas, no para mí solamente. Y yo actualmente estoy en eso todavía, porque eso quedó detenido en la Contraloría, porque el beneficio no tiene que ser para mí sola, sino que para todas las mujeres de los pueblos originarios, del pequeño mundo campesino y de lo de la costa, que deberían tener sus resoluciones sanitarias, cómo nosotros mantenemos nuestra cultura, nuestros sabores, una alimentación digna con identidad, de lo que hablamos de los pueblos originarios. Y en ese afán me dediqué a eso y a promover, más que todo también un poco mi banquetería, pero a ser promotora de este gran herencia cultural que nos habían dejado nuestros ancestros a través de la comida, del alimento, del cuerpo y del espíritu, que digo yo. Se les dan las mismas oportunidades, pero creo que a la mujer le ha sido mucho más difícil. Y sobre todo las que somos cocineras. Porque dentro del rubro gastronómico son los varones. Y para nosotros la cultura que entregan los saberes son las abuelas, mujeres. Y se entrega en el fogón de la cocina. Ahí se entrega. Entonces, de eso me ha servido justamente para poder ayudar a las demás hermanas. Les digo, esto tienen que saberlo ustedes. Vayan, si pueden entrar a capacitarse, a hacer clases en una escuela gastronómica, háganlo, pero no pierdan su identidad. No pierdan, solamente para mejorar la calidad de sus productos, tener una mejor preparación en hacerlo. Y cómo innovar. Cocina de autor, cocina ancestral, cocina de autor, cocina de fusión, eso. Pero no lo sacamos ya más allá de lo que realmente es nuestra cocina.
que aprendan de contabilidad y a sacar los costos, que es lo que más cuesta, sobre todo para lo que es la área gastronómica, porque todo gramaje toda receta tiene que tener su gramaje. Eso es lo que cuesta. A nosotros primero me costó encontrar como una receta, desgramar una receta. Yo decía, ya, esto vale tanto, así me costaba sacar el costo. ¿Cuánto puedo cobrar después? Y eso es lo que cuesta. A mí lo que más me costó fue eso. ¿Cuánto cobrar? ¿Cuánto ponerle el precio? Pero decía, sí, por ejemplo, me encontraba con hermanas que dicen, no, si yo tengo la quinoa, ¿para qué no lo pongo la quinoa? Pero su trabajo y todo lo que para sembrar, todo lo que hizo, entonces todo tiene, el irlo a comprar el resto de cosas, tu trabajo tiene que cobrarlo. No, yo no lo incluyo, digo, no, tiene. Entonces, por eso a veces uno piensa que está vendiendo, está dando vuelta la plata nomás, y eso me pasó al principio a mí. Me costó. Es muy importante aprovechar, capacitarse y formarse bien para seguir adelante. Lo podemos lograr, las mujeres somos capaces de hacerlo. Entonces hoy día sí, yo reconozco que me costó y todavía de repente tengo mis caídas todavía por ahí. Antes yo aceptaba nomás, decía que sí, pero al final que salía perdiendo. Pero ya no, mi trabajo vale. Hoy día mi trabajo vale.